Bien, sí, vale. A ver, empezamos la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a las 11ª Jornadas de Crisis. Ya sabéis que en este caso hemos elegido la arquitectura como tema. Entonces, el título de las jornadas es La arquitectura como garantía para una sociedad más bella, más justa, más sostenible. Hoy es la segunda sesión ya. Ayer fue la primera. Hay algunas personas que estáis aquí que ya estuvimos ayer. Y la verdad es que hubo un debate bastante interesante. Hoy, con los temas que van a tratar en la mesa, pues seguro que nos abren nuevas perspectivas y fundamentalmente nuevos senderos, que es lo importante, ¿no? Hoy yo nada más voy a presentar a la coordinadora, porque ella se encargará de explicar la metodología y de decir un poquito las pautas y hacer la presentación de los y las ponentes. Ella es Diana Orrego. Encantada, Diana, de conocerte. Entonces ella tiene una formación integral en las áreas de diseño, planificación y ejecución de proyectos nuevos y de remodelación de arquitectura, ¿verdad, Diana? Vale, perfecto. Entonces, a continuación ya, ella explicará la metodología, como digo, y hablo un poco deprisa porque no quiero quitar tiempo luego al tema. Entonces vamos a ver el vídeo que vimos ayer, porque hay personas nuevas aquí que no lo habéis visto, y a continuación lo que haremos ya, pues ir pasando a la mesa a presentar a todos los ponentes y a las ponentes, y luego pues abriremos un turno de palabra. En fin, tú lo explicarás luego, ¿eh? Muchas gracias a todas y a todos por estar de nuevo aquí, y es un placer como siempre.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Diana Orrego, como me presento Pilar, soy arquitecta y hoy tengo pues la gracia de poder estar aquí coordinando esta mesa. El día de hoy tenemos 3 ponencias, 2 arquitectos y un licenciado de Bellas Artes. Esperamos que sea del agrado de todos. Le agradecemos a Pilar y al equipo que se den estas posibilidades. Los arquitectos agradecemos y los artistas que se nos den estos espacios en donde podamos expresar y conectar con la sociedad también. Entonces, sí, podemos empezar presentando a Jesús Satón. Jesús Satón es licenciado en Bellas Artes, es escritor y su ponencia trata de la geometría sagrada aplicada a la arquitectura. De hecho, Jesús ha escrito 2 libros sobre este tema. Uno es Geometría Sagrada y el otro es, que no recuerdo bien, la Proporción Armoniosa. Tenemos también a Fernando Bayo, arquitecto. Nos va a hablar hoy sobre la escuela Bauhaus. Y tenemos a la arquitecta Arantxa Fernández Vázquez, que nos va a hablar sobre lo que es el espacio comercial, el desarrollo de los, digamos, de los locales comerciales, lo que implican a nivel social y bueno, podemos empezar entonces con Jesús Satón. Creo que funciona, ¿no? No, hay que darle. ¿Funciona? Sí, vale. Bien, buenas tardes. En realidad hoy quería, bueno, casi me tengo que disculpar porque me parece que soy el único que no soy arquitecto en este ciclo y eso impone, ¿sabéis? Aunque soy profesor de dibujo, toda mi vida he dado dibujo artístico y técnico, pero impone el hacer una ponencia, aunque sea breve, y un texto que luego aparece en la revista, que, bueno, veremos cómo es acogido. Sobre todo porque lo que voy a exponer, que es la geometría sagrada aplicada a la arquitectura, es casi como un elemento idílico, casi diría yo, ¿no? Es una cosa frente a la realidad cruda de la mayoría de los arquitectos que tienen que luchar con unos espacios reducidos, con una economía muy reducida, etcétera. Yo propongo, o quiero proponer más bien, posibles ideas para poder desarrollarlas o ciertos arquitectos que quieran desarrollarlas. En realidad, la arquitectura sagrada está muy vinculada desde siempre con la geometría sagrada. La geometría sagrada podemos rastrearla casi desde el Neolítico, diría yo. Por supuesto, en el Antiguo Egipto, en Grecia, en Roma, en fin. Yo diría que esta vinculación dura prácticamente hasta el Renacimiento. En el Renacimiento se produce un corte, por una parte porque, bueno, digamos, los operarios, los masones operativos van dando paso a los masones especulativos y poco después, casi un siglo, sin llegar a un siglo después, digamos que los gremios como tal casi dejan paso a las universidades. Con la universidad se crea el concepto de arquitecto y realmente el tema gremial queda en un segundo plano. Pero sobre todo observamos que en el siglo XX, el arquitecto se desvincula en gran medida de la geometría sagrada. En gran medida porque se crea, por necesidades después de una guerra, etcétera, se crea una arquitectura muy funcional,
una arquitectura que tenía que dar evidentemente soluciones pues a una vivienda para mucha gente que había perdido su hábitat, etcétera, ¿no? Pero también, no solamente por esto, también porque se ha perdido la tradición. La tradición que fundamentalmente estaba basada en el pitagorismo, y claro, el pitagorismo no solamente en su aspecto puramente matemático, sino sobre todo en su aspecto filosófico. Hay que tener en cuenta que todas las escuelas pitagóricas y sus derivados fundamentalmente eran escuelas de filosofía que pretendían mostrar lo que era la vida en este plano. Pues igual me tengo que acercar más. Igual me tengo que acercar. Sí, está encendido porque se oye el... Me acercaré un poco más. Pues ya lo siento, porque no voy a repetir de nuevo. No voy a repetir todo de nuevo. Decía entonces que especialmente desde principios del siglo XX la geometría sagrada se desvincula casi por completo de la arquitectura, por cuestiones funcionales y también porque la geometría sagrada tenía unas bases filosóficas, espirituales, que ya no coinciden básicamente con las del siglo XX y por supuesto con las del XXI. Y cuando digo espirituales quiero destacar bien claro que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. La geometría sagrada está vinculada con la trascendencia, con el crecimiento espiritual, pero no con la religión. Son cosas, aunque a veces han ido unidas, pero son cosas distintas. No es el momento quizá de entrar en ello, pero lo quiero dejar claro. Entonces, Diana comentó que había escrito 2 libros relacionados y, claro, después de escribir estos 2 libros me planteé, porque el segundo libro fundamentalmente trataba la geometría vinculada hasta el Renacimiento, precisamente. Y digo, hombre, me falta algo, me falta exponer un poco más hasta actualmente, ¿no? Pero entonces me planteé la idea de si hoy en día se podría seguir construyendo en base a la geometría sagrada que tan buenos resultados ha dado en el pasado. Sobre todo porque esta geometría sagrada del pasado, como vamos a ver un poquitito, pues se basa en elementos muy simples, que voy a intentar enumerarlos casi sintéticamente porque ya veis que no hay mucho espacio, ¿no? Y entonces la idea ha sido crear una serie de imágenes de geometría. Claro, evidentemente es mi vertiente más bien artística, y entonces voy a plantear una serie de imágenes como posibles ideas para, si algún arquitecto tiene interés, pues que, en fin, trabaje, desarrolle, lo que sea. Eso es todo lo que quiero hacer. O sea, si con eso cumplo el trabajo que quería, dar alguna idea, pues estupendo. Vaya. Bueno. Creo que se ven. En principio, como decía, la geometría sagrada se basa en elementos muy simples. En este caso es un dibujo o una ilustración. Bueno, aclaro que estas ilustraciones están hechas todas digitalmente, pero vamos, que no hay gente que cree que la inteligencia artificial te lo da todo. No, en absoluto. O sea, están curradas. No solamente es la inteligencia artificial la que las hace. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ese campo, ¿no? En este caso, un aspecto fundamental es la unidad entre lo masculino y lo femenino, que en el campo arquitectónico se puede ver de muchas formas. La línea y la curva, como decía, desde luego Kandinsky, etcétera, ¿no? Todos estos teóricos también del arte. O también en este caso las formas rectangulares, lineales y las formas curvas. Bueno, pues esta unión genera también un aspecto interesante de un ámbito de la geometría sagrada. La geometría sagrada aplicada a la arquitectura aplicó muchos elementos fundamentales, especialmente en la Edad Media, el arco ojival, bueno, por sus repercusiones que tuvo en catedrales, etcétera, renovó realmente la arquitectura. Bueno, yo creo que esto se ha perdido, pero que quizás se podría volver con un toque más nuevo, con un toque más contemporáneo, se volvía a volver a recuperar, ¿no? En este caso, bueno, es un edificio, en este caso sostenido por arcos ojivales, que están formados por conos invertidos, pero también curvados en sus bases, ¿no? Ya veis que tengo que ir rápido porque si no, no... decía que entonces, la arquitectura sagrada se basa en unos principios muy básicos. Vamos a ver algunos.
Sobre todo teniendo en cuenta que estos patrones básicos se encuentran fundamentalmente en la naturaleza. Eso los encontramos en el ser humano, los encontramos en las plantas, en los minerales, etc. Y sobre todo parte de elementos muy básicos, como digo, como pueden ser, por ejemplo, el círculo, el cuadrado, el triángulo, el pentágono, o sea, formas absolutamente simples. Y los polígonos básicos, como pueden ser el cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro, etcétera, algunos sólidos platónicos que nos habla Platón, en el Critias, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tendríamos una estructura arquitectónica, en este caso, basada directamente, no en un cubo, sino en un prisma, pero apoyado directamente en columnas, ¿no? Como una posibilidad, y por supuesto con materiales de cristal, etcétera, ¿no? Como una posibilidad de desarrollo creativo. En este caso, una estructura arquitectónica por la interacción de formas, en este caso, la interacción de formas cúbicas, que es casi más una escultura que una arquitectura, pero bueno, en el fondo está planteado como una forma arquitectónica también, ¿no? Aquí una forma cupular, no copular como había puesto antes, sino cupular, supongo que el error fue mío, cupular. Hay que tener en cuenta que la esfera, bueno, en este caso basado, por supuesto, en la esfera, como sabéis, en la geometría sagrada siempre ha sido aquello que es perfecto, que es lo infinito, que es la divinidad, que es Dios, y por lo tanto se ha utilizado muchísimo, especialmente para temas religiosos. Bueno, en este caso es una estructura basada en una cúpula que podría ser para un tema religioso o no, pero bueno, ahí está. En este caso, una estructura arquitectónica basada en una doble pirámide invertida que está truncada por la base, en este caso con diferentes materiales, que pueden ser madera, cristal, etcétera, y que, bueno, aquí entraríamos también el concepto de la pirámide, del tetraedro, etcétera, como elementos que tienen mucho que ver con el universo y las formas, bueno, en realidad todas las formas tetraédricas y todas las formas que puedan ser directamente, como en este caso piramidales, siempre sugieren la montaña, la elevación, aquello que de alguna manera nos eleva hacia los aspectos superiores, ¿no? Lo mismo que el cono, en realidad, otra forma creada a partir de un cono, con una base en este caso seccionada, pero que también nos sugiere esta sensación de elevación, etcétera, ¿no? Con diferentes materiales, etcétera. Por supuesto, el icosaedro, el dodecaedro, etcétera, son formas que, como decía antes, Platón nos habla de ellas y las vincula a los elementos, el fuego, el aire, concretamente el éter, el dodecaedro, etcétera, ¿no? El icosaedro, concretamente al agua. Bueno, son formas que, por supuesto, alguna arquitectura actual ya las ha utilizado como cúpulas, pero que yo creo que es un campo realmente que, con sus variantes, se podría aplicar perfectísimamente. Un aspecto muy básico de la geometría sagrada es la simetría. La simetría, que es una forma, bueno, es una repetición de dos elementos iguales a partir de un eje, ya que implica fundamentalmente equilibrio y una correspondencia entre las partes. Bueno, hoy en día es un concepto muy utilizado, pero que se puede sacar también mucho provecho de esta simetría, ¿no? Otro ejemplo de simetría. Bueno, ya veis que los ejemplos que pongo no son muy cotidianos, son más bien elementos, pero bueno, que pueden sugerir formas y bueno, y si alguien le da alguna idea, pues estupendo, ¿no? Basado también en la simetría. En este caso, otro aspecto fundamental de la geometría son las secuencias numéricas, como la más conocida, una de las más conocidas es la de Fibonacci, que bueno, pues da lugar también en este caso pues a espirales, en este caso logarítmicas, etcétera, o las espirales, las helicoidales, etcétera. Bueno, aquí un edificio basado precisamente en esta secuencia helicoidal, ¿no? Bueno, por supuesto, una obra que si se hiciese no sería nada sencilla, pero que bueno, ahí está. También el uso muy típico de la geometría, los números pi y phi, especialmente el número phi, ¿no? El número de oro, ya que es la proporción áurea, precisamente a mí me gusta mucho, entre otras cosas, porque es la única proporción que relaciona las partes con el todo. Y al relacionar la parte con el todo, quizá por eso los edificios que están basados en este número phi o en esta proporción áurea son quizá de los más bellos, o se han considerado de los más bellos. En este caso, no sé si se aprecia bien abajo, directamente los dos rectángulos áureos que dan origen a esta estructura, en este caso por la simetría también, ¿no? Cada uno de ellos una espiral logarítmica basada en un rectángulo áureo.
Por supuesto, fractales, el concepto de fractales, o sea, todo se replica en el universo, desde lo más pequeño a lo más grande. Es un concepto que da, bueno, a mí realmente siempre los fractales me han fascinado, y su equivalente, aunque no es lo mismo, evidentemente, el módulo, los módulos a diferentes tamaños, que no es un fractal exactamente, pero están vinculados a los fractales, ¿no? Y bueno, reflejan, como decía, la complejidad del universo. El universo se replica desde lo más grande a lo más pequeño, ¿no? De hecho, a veces se dice que el ser humano es un microcosmos, un cosmos en pequeño. Y esto es un concepto muy básico de la geometría sagrada. El uso de mandalas, los mandalas también, dentro de la geometría sagrada son muy aplicados. Y bueno, en este caso he hecho una propuesta ornamental, en el sentido de que un elemento ornamental se puede repetir pues, para suelos, para fachadas, bueno, como hicieron incluso los árabes o como han hecho, o sea, esto no es que sea nuevo, pero se puede evidentemente recuperar como un elemento muy interesante dentro de la geometría sagrada aplicada a la arquitectura, ¿no? El uso de símbolos, algunos son muy conocidos, en este caso la flor de la vida, una estructura arquitectónica basada en la flor de la vida. Ya dije antes que, curiosamente, la flor de la vida es un símbolo que aparece ya directamente en Egipto. Le encontramos ya directamente grabado en diferentes partes este símbolo de la geometría sagrada, que de alguna manera refleja un poco las energías dinámicas del universo que se manifiestan y se expanden, ¿no? Por supuesto, un aspecto fundamental es la luz y la sombra. La luz, evidentemente, especialmente en las iglesias románicas, en las catedrales, etcétera, tenía un valor, las cristaleras, etcétera, tenía un valor simbólico fundamental, sobre todo porque la luz se asocia siempre, pues eso, a lo divino, a la divinidad, y por lo tanto el ser inundado por la luz, de alguna manera, es sentirnos inundados por lo divino. Bueno, este concepto se puede volver a recuperar, aunque todos los casos hoy en día tienen ventanas, pero con un concepto de geometría sagrada, se puede aplicar directamente, ¿no? Por supuesto, la ventilación y la luz nos permite hacer juegos de luces, de sombras, de espacios, en este caso por texturas, en este caso por canales, elementos canalizados, etcétera, ¿no? Hay muchas variantes que nos permiten jugar con estos elementos. Aquí he puesto ya uno, la luz, en este caso como un óculo arriba, que está basado en el Panteón de Roma, porque, luego pondré alguna otra obra, pero creo que el volver a recuperar con un toque actual formas que son o arquitectura antigua o clásica, más que antigua, me parece un aspecto realmente interesantísimo para los arquitectos. No sé hasta qué punto hoy en día se podría hacer, pero creo que es un campo que realmente, por lo menos, desarrolla nuestra imaginación. Bueno, aquí he planteado un ejemplo que nos puede servir de sugerencia, ¿no? Por supuesto, el uso de los colores. Hoy en día ya la cromoterapia nos ha permitido comprender que el color no solamente es algo decorativo, sino que el color influye clarísimamente en nuestra psique, Y a veces, pues el hormigón, por ejemplo, el cemento, a veces da un color gris que a veces es interesante, pero a veces es un color un poco pobre. Y esto hoy en día, además, hay diferentes formas de colorear el hormigón que nos permite, pues dar aspectos o cosas más visualmente más atractivas, ¿no? Y crear diferentes atmósferas y crear diferentes emociones, ¿no? Otro ejemplo, en este caso, de cemento coloreado y cristal, basado también en la simetría. Otra estructura en este caso con cemento termocromático, que hoy en día sabéis que hay cementos que permiten cambiar el color, permiten cambiar directamente según la temperatura, cambian ellos solos incluso, etc. Diferentes opciones que puede haber, ¿no? Un aspecto que también me parece interesante, aunque no entra exactamente dentro de la geometría sagrada, es aplicar o basarnos en obras artísticas. Yo hice toda una serie, aquí he puesto solamente una, de obras arquitectónicas que pueden estar basadas en pintores, en este caso en los colores y en la forma de trabajar que tiene Matisse. Pues aquí otra forma que nos puede sugerir ideas para un posible trabajo arquitectónico. Por supuesto, no sé si me estoy alargando ya demasiado, pues voy a ser ya, y eso que procuro ir como una máquina, pero los materiales, ¿no? Hoy en día los materiales, pues desde el cristal, elementos como el bambú,
directamente. Y aparte de esto, pues hay otros elementos básicos, como es el sonido, como son las proporciones humanas, que es un aspecto fundamental, el tema de las proporciones, ¿no? Para evitar un espacio, las proporciones del espacio que podemos tener por arriba, en fin. Esto se ha visto clarísimamente en sitios como una catedral. Uno entra a una catedral y le da una sensación de inmensidad precisamente por los espacios, ¿no? El uso de la naturaleza, aplicar esta naturaleza no solamente a los entornos, sino aplicar edificios que puedan incorporar mediante terrazas o mil formas elementos de la naturaleza. La biónica, que es aprovecharnos directamente de las formas que están en la propia naturaleza, en este caso, bueno, una estructura arquitectónica basada en una caracola, está basada en la flor de un loto, que nos puede sugerir elementos pues, interesantes. En este caso, toda la geometría sagrada, como decía, se basa en la espiritualidad. Y aquí he puesto un edificio que puede sugerir una iglesia, pero en realidad la espiritualidad, no la religión. Una estructura cupular, en este caso, que puede ser también para mil formas distintas. Podríamos hablar armonías musicales. Hay muchas catedrales, iglesias románicas que se basan en armonías musicales. Y, en definitiva, la geometría lo que genera son espacios trascendentes, espacios donde el ser humano pueda crecer, digamos, espiritualmente, ¿no? Y acabo ya, como decía antes, vinculándolo también con elementos clásicos, por ejemplo, aquí diferentes torres, que nos pueden recordar pues, a formas del Renacimiento clásico, etcétera, ¿no? O formas de torres que nos pueden vincular ya con el elemento actual. Y ahora sí, lo dejo porque si no es una pena tener que ir tan rápido, pero así es. Ahora sí, se escucha. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. No, no está cerrado. Muy bien. Ahora, si el público quiere hacer algún comentario o seguimos con la siguiente ponencia. Muy bien. Pues Fernando, bienvenido. Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la revista Crisis por la invitación, especialmente a Pilar Catalán por haber contado conmigo para estas jornadas. Y bueno, pues después de la charla que nos ha ofrecido el compañero, vamos a pasar a hablar a un tema completamente diferente, porque precisamente la Bauhaus se basa, no voy a decir en principios que niegan la geometría sagrada, sino que parten de otras premisas para hacer sus construcciones. Las premisas sobre las que parte la Bauhaus, que es de lo que vamos a hablar ahora, son fundamentalmente la utilidad, la racionalización de los procesos y otros elementos que ahora intentaremos explicarlos. También tiene que ver con la espiritualidad de lo que has hablado tú, es decir, con la espiritualidad. Por ejemplo, el libro La espiritualidad en el arte de Kandinsky, es decir, que es muy importante, o de Klee, es decir, que cuando Paul Klee hace sus obras, en principio siempre pretenden, y eso es una información que luego va a trascender en la Bauhaus, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos y prefiero seguir un poco el guión que tengo, aunque está un guión un tanto, no sé, porque, en fin. Bueno, para empezar a hablar por poner en antecedentes, no sé si se oye bien. Para empezar a poner en antecedentes lo que ocurre en Alemania en los años 19, que es cuando se funda, voy a empezar un poco con los principios, lo que estaba pasando en la época. En ese momento se produce la segunda revolución industrial, entonces hay un montón de inventos que surgen a finales del siglo XVIII, es decir, que como son, por ejemplo, el procedimiento siderúrgico de Weizmann, la dinamo que genera la electricidad, Galileo Ferraris genera los campos magnéticos que sirven para el transporte de energía hidráulica, el teléfono se inaugura en 1876, la bombilla eléctrica en 1879, el motor de explosión de petróleo en 1903, las líneas férreas multiplican por 4 sus trazados en el periodo del 75 al 1905, las líneas eléctricas
transcontinentales empiezan ya a funcionar, las líneas, es decir, se genera, además de las líneas eléctricas transcontinentales, se abre el canal de Suez, la vela es sustituida por el motor en los procesos es decir, que se están generando en este momento un montón de una segunda revolución industrial. Es decir, ahora si estamos en la cuarta revolución industrial con la robótica y con la inteligencia artificial, ahí se generó también un caldo de cultivo muy importante. Entonces, el comercio internacional en ese momento también se multiplica por 3 con relación a lo que había antes dado esos medios, ¿no? Y entonces ocurre pues que, como dice Bertrand Russell, hay 2 hombres clave que tengo aquí, 2 creadores del mundo moderno, que son Rockefeller en el campo de la economía, es decir, aparece la Standard Oil Company, y Bismarck en política, que genera un Estado como una corporación. Entonces, en este caldo de cultivo se produce, en torno al año 1900, se produce lo que se llama la Werkbund alemana, es decir, que quiere generar una nueva arquitectura. Entonces, en el centro de la cultura europea se encontraba, en el centro de la cultura europea, Alemania se encuentra como una punta de lanza de todo esto, y entonces entre otros, hay un personaje que me parece muy relevante, que es Peter Behrens, que es un arquitecto que construye una fábrica de zapatos, pero esa fábrica de zapatos la construye gracias a que tiene en su estudio, y él mismo es un personaje, me parece para explorarlo muy intensamente, porque Peter Behrens tiene en su estudio ni más ni menos que a Le Corbusier, a Mies van der Rohe y a Walter Gropius, además de Adolf Meyer. Es decir, estos 4 personajes están en su estudio trabajando, y entonces construye esta fábrica de suelas de zapatos, vamos, de hormas para zapatos. Y entonces la construcción de esta fábrica representa, en la arquitectura moderna, yo estoy leyendo prácticamente, os estoy contando lo que pone en un libro, que es un señor, Leonardo Benévolo, es el que hace Historia de la Arquitectura Moderna. Es un libro que yo lo compré en el 85, que es un libro del 60, y que cuando te está contando cómo ocurre la Bauhaus, que es lo que estoy contando, este tema es un tema que me ha caído, pero que no tenía ni idea yo. No es como, me refiero que es un tema que me ha caído en la bola, pero que yo no estoy contando algo que esté desarrollando constantemente, sino que es un tema que lógicamente algo sabía, porque uno lleva 30 años en este oficio, joder, y algo sabes de esto, pero claro, no para dar charlas a gente tan sesuda como vosotros. Entonces, pues bueno, el caso es que estamos entonces estamos en 1911, cuando se hace esta fábrica de hormas para zapato, y este señor lo que le interesa sobre todo es que ningún elemento, es decir, de la fábrica, ningún elemento sobresalga de los demás. Es decir, y hace una fábrica muy utilitaria, es decir, en el sentido de que, bueno, yo aquí necesito la producción de no sé qué, pues construyo esta nave. Aquí necesito una zona de almacenajes, pues es más opaca para que no sé qué. Aquí necesito más luz. Entonces construye unos edificios más orgánicos, pero este señor, Peter Behrens, no solo construye los edificios, sino que a su vez construía pues, pequeños ornamentos, pero ya empezando a quitar ornamentos y delitos que decía Adolf Loos también por la época, porque las cosas no ocurren en un instante y en un momento, sino que es una especie de caldo de cultivo general que es el que va, por así decir, contaminándolo todo. Lo que hemos empezado al principio con esas experiencias que hubo, pues eso va contaminándolo todo. Es decir, luego se habla, por ejemplo, también se tiene como modelo las formas de construcción de los grandes silos, por ejemplo, estadounidenses, es decir, en el que la arquitectura es un elemento que no se tiene en cuenta como se estaba teniendo en cuenta desde la academia, es decir, desde posiciones más formalistas, desde la posición de los ornamentos, desde las simetrías, desde el rigor, sino que se hacen desde el punto de vista más del uso, ¿no? Entonces se generan grandes volúmenes para meter, que dejaban a los arquitectos que veían aquellos silos, pues como todavía nosotros cuando vamos por un pueblo y vemos un silo gigante, decimos, joder, estas obras tienen mucho valor, no tan solo por el volumen, que también, sino por esa especie de valentía en la generación de la forma, ¿no? Entonces, eso por así decir es un poco el principio. En ese momento también, estamos en esta época de 1905-1914, es cuando empiezan a aparecer los tengo por aquí. Es decir, empiezan a aparecer todas las corrientes artísticas, es decir, empieza a aparecer el futurismo, es decir, con el fascismo de Marinetti, empieza a aparecer el dadaísmo, el surrealismo de Ernest tengo aquí, el cubismo
el Le Corbusier hace après le cubisme en 1918, el suprematismo de Malevich, las construcciones de Tatlin, el constructivismo ruso, el no objetivismo de Rodchenko, es decir, y por ejemplo Malevich, también tengo aquí unas arquitecturas que hace Malevich. Es decir, entonces hay un montón de posiciones, o Theo van Desburg con el neoplasticismo y el de Stilg. Es decir, lo que hay es un montón de aparición de lenguajes, es decir, de formalismos, pero prácticamente esos formalismos se acaban en sí mismos, es decir, no tienen una posibilidad de continuación, sino que en sí mismos, o sea, repiten, el cubismo, es decir, construye sus geometrías, pero sin una posibilidad ni de trascendencia, es decir, ni de generar otras formas. Es decir, en cambio, lo que ahora vamos a ver, es decir, entonces, eso es lo que ocurre con toda esta especie de asunto ahí, ¿no? Y luego, por hablar de lo que está ocurriendo ahora, en 1918 había estado desde el 14, la Primera Guerra Mundial tiene ese desarrollo, con lo cual, cuando en el 1919, que es el comienzo, pues estos son como los antecedentes de lo que vamos a hablar. Entonces, que no sé cómo voy de tiempo. Vale. No, entonces, pues eso. Entonces, pues, es decir, entonces, ¿qué ocurre? La guerra termina, la situación de Alemania es un auténtico desastre, no hay encargos privados, los encargos ahora van a provenir de la parte público para que, es decir, entonces el urbanismo en este momento va a crecer rápidamente, aparece además, es decir, en este listado de cosas que aparece, es por ejemplo el uso generalizado ya del hormigón armado, que empieza ya a ser un material dominado desde el punto de vista como elemento estructural y como elemento de cálculo, se empieza a utilizar ya con mucho eso. Y ocurrió también otra cosa, que la élite, por así decir, dirigente, es bastante progresista. Es decir, entonces en este momento eso es un punto muy importante. Entonces, pues se habla, yo qué sé, pues civilización o barbarie, en fin, todo ese tema. Entonces, en ese caldo de cultivo, es decir, en el que hay otros enfoques, es decir, en ese momento Gropius, por así decir, junto con Mendelssohn y Mies están en Alemania, pero Le Corbusier está en Francia, Aude está en Rotterdam, Dudok está en Hilversum, también en Holanda, Bruno Taut en Bélgica, los constructivistas rusos, Tatlin, Lissitzky, no sé qué, están generando otras posiciones, es decir, que no es un elemento aislado esto de que está ocurriendo en Alemania, pero sí que ha servido, es decir, ha sido, por así decir, el que ha generado, por así decir, el prototipo de la arquitectura moderna junto con el nuevo modo de hacer diseño. Es decir, el sistema, que ahora vamos a estudiar un poco la componente pedagógica de la Bauhaus. Es decir, ha sido el que ha servido para generar el modo en el que puede hacerse el diseño en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que ocurre, entonces aparece ya la Bauhaus, ¿no? Es decir, aparece en 1919, hay en principio, por así decir, en ese momento están por un lado las artes y oficios y por otro lado los que hacen bellas artes, es decir, artes y oficios y bellas artes son como personajes diferentes. La academia, por así decir, la Academia de Bellas Artes forma, por así decir, futuros artistas, y la Escuela de Artes y Oficios construye, por así decir, gente que va a trabajar en la industria. Es decir, pero no hay, es decir, entonces lo que pretende esta escuela es precisamente trabar estos dos mundos y hacerlo único, es decir, trabar las bellas artes y trabar las artes y oficios, generando la posibilidad de que sea todo uno, ¿no? Entonces, pues hay una formación, pues 6 meses del conocimiento de los materiales, luego hay 3 años de enseñanza, es decir, con maestros que conocen el oficio y con otros maestros que conocen el arte, es decir, que conocen la espiritualidad del arte, que conocen los requerimientos, por así decir, para generar arte, es decir, entonces los alumnos están en contacto con los materiales y en contacto con los profesores, por así decir, entre comillas, por hablar con términos espirituosos, es decir, con los señores que pueden encontrar las esencias de las cosas, ¿no? El espíritu más profundo de las verdades, es decir, en ese campo de la espiritualidad desde el agnosticismo es donde tienen que encontrar en esta pedagogía de la Bauhaus, ¿no?
Y eso después de esos 6 primeros meses, 3 años y un periodo variable en el que es decir, se acaban los 3 meses, se convierten en artesanos y cuando ya pasan este otro nivel más adelantado en el que ya se hablan de formas arquitectónicas y así, pues entonces ya se convierte en maestro del arte. Esta escuela se caracteriza porque hay 7 materiales que son los materiales: la piedra, la madera, el metal, la arcilla, los vidrios, los colores y los tejidos. Es decir, esos son los 7 elementos que en cada taller se explican. Lógicamente en la escuela, que hay 250 alumnos, porque esta es una escuela estatal, es decir, es una escuela que está pagada por el Estado, es decir, que es una escuela que se localiza en Weimar, es decir, que es en la República de Weimar, y entonces pues ahí se traban unos con otros, es decir, los 250 alumnos. A su vez, esta escuela genera unas fiestas bastante populares, por lo que trata de hacer estas fiestas es enseñarlo, mostrar el contenido de lo que están haciendo los alumnos y a su vez difundir a la población de la ciudad pues esos conocimientos, ¿no? Es decir, intentar trabar relación con la amistad para no ser un grupo autista, sino estar en contacto directo con la sociedad y que haya una participación ciudadana de alguna manera, ¿no? Entonces, por un lado teníamos entonces la artesanía, que era una especie de control voluntario de las cosas, es decir, y luego por otro lado tenemos la industria, que la industria lo que ocurre es que es la subdivisión del trabajo, es decir, una pieza se genera entre muchos. Entonces lo que se trata es de que no queden mundos independientes y aislados, sino que estén trabados uno con otro, es decir, el modelo más conocido que tristemente, porque no pagan impuestos, nos hacen la puñeta, es IKEA. Es decir, IKEA, por ejemplo, si pagara impuestos sería una gran empresa, como no paga impuestos porque tributa en paraísos fiscales, lo cual es una verdadera vergüenza, pues bueno, pero a pesar de todo ha cogido el modelo de Bauhaus en el sentido que tiene, para diseñar este chisme, hay un diseñador detrás que conoce el proceso de construcción y conoce y diseña con garantías de éxito, es decir, con espiritualidad, entre comillas, o con espíritu o con no sé qué palabras hay que emplear para definir el arte, ¿no? Es decir, entonces, ahí por ejemplo en IKEA es un poco, realmente es casi el ejemplo más claro. Lo que sea, hay otras empresas como Braun, por ejemplo, que inventa esa maquinilla que dejaba de tener las 3 piezas para ser una maquinilla diferente. Es decir, o Apple, por ejemplo, es empresa que sigue basándose en sus requerimientos de estéticos, por así decir, se basan en la producción. Es decir, prácticamente todo lo que se diseña a partir de 1920 se diseña voy a decir en la zona occidental de la Tierra, ¿no? Me refiero que quizás tengan pero incluso en Japón, puede ser que, en concreto he visto algún ejemplo que se basan fundamentalmente en pedagogía de la Bauhaus. Hay que recordar, por ejemplo, que hay un libro que tiene prácticamente todos los estudios de arquitectura, que es el Neufert, de Ernest Neufert, y el Neufert es un libro que lo que hace es parametrizar todos los elementos que tiene el humano en su relación, es decir, parametriza una silla, una posición, es decir, parametriza todo para tener unas medidas, para trabajar con esas medidas, para que el hombre también sea centro, porque Le Corbusier también utiliza el áureo con toda la geometría del modulor, ¿no? Es decir, que me refiero que prácticamente el diseño, por así decir, el diseño contemporáneo, el diseño de todo el siglo XX y todo lo que viene, tiene sus raíces ancladas aquí. Entonces, pero lo que pretende la Bauhaus sobre todo es que sea un trabajo colectivo, es decir, que sea un trabajo colectivo, que no sea nadie autista de nadie, que urbanistas, arquitectos, decoradores, desde el minuto 1 hasta el último, que sea toda una labor continua, porque lo que más interesa de todo, es decir, porque nada puede existir aisladamente, es decir, somos una colaboración de partes, somos una colaboración entre todos. Entonces, ese es un poco el kit de la cuestión. Tiene que haber, en principio, equilibrio, tengo aquí puesto, entre pensamiento y acción, entre las exigencias materiales y las espirituales. Entonces, pero sobre todo lo que tiene que haber es un cambio en la disposición del individuo hacia su trabajo. Es decir, si la disposición del individuo hacia el trabajo es una disposición natural, porque realmente lo hace porque quiere hacerlo, es decir, si la disposición es casi por necesidad, es decir, si esa disposición del individuo hacia el trabajo es tal
que uno se siente a gusto con el trabajo, y lo hablaba antes con el profesor de filosofía. Es decir, que dice, no, pues yo a días que me quedaba 10 horas, pues, no, pues porque tenías que preparar no sé qué y porque estabas en tu salsa, y entonces no pasa nada. Entonces, si uno es funcionario o no es funcionario y está mirando el reloj, o autónomo, vamos, y está mirando el reloj a ver cuándo me voy a casa, pues realmente no estás ni en casa ni haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, lo que se trata es ese cambio de la disposición del individuo hacia su trabajo. Es una de los, por así decir, de los puntos fuertes. Antes que la forma sigue la función, que es un poco la frase que se ha contado de la Bauhaus. Es decir, es más ese pensamiento, primero, colectivo, y segundo, de disposición del individuo hacia a encontrar estas cosas. Entonces, ya, pues entonces, entonces, tengo más hojas aquí, pero bueno, da igual. Como yo no llevo diapositivas, como yo no tengo, es que antes se ponían diapositivas y todavía me ha quedado eso. En fin, como yo no sabéis dónde acaba el cuaderno, pues entonces puedo cerrar cuando tú me digas. Si quieres, ¿me das un minuto? Vale, pues perfecto. Pues entonces, simplemente que, es decir, que luego tengo aquí más hojas. Aquí tengo a Hannes Meyer, tengo aquí a Adolf Meyer, que también está, tengo aquí a Lily Reitz, que es una arquitecta que trabajó con y que fue la que estuvo trabajando 10 años con... Ah, bueno, bien. No, que tengo aquí a estos personajes, a Adolf Meyer, tengo aquí a... Si queréis, por cierto, ya que voy a hacer propaganda de mi blog, que no ve nadie, que se llama Biomata. Entonces es Biomata, es el blog que tengo, y entonces desde hace 2.800 días hago un dibujo cada día. Y ahora, claro, obsesionado con esta conferencia, con esta charla, porque ponencia no es, esto es como una especie de tertulia entre amigos, pues bueno, pues he ido haciendo unos cuantos dibujos. Mira, el que quiero que veáis es este, me quedó majo. No, que quiero que me quedéis con él porque yo creo que es decir, a ver, no lo voy a encontrar. Espera. No puedo andar muy lejos porque lo he visto hace un rato. A ver. Joder. Pues lo voy a encontrar, ¿eh? A ver, pero no. Ah, aquí está. Vale, aquí está. Es decir, este es el estudio de Peter Behrens, en el que están Le Corbusier, están Mies, Albers y Le Corbusier, y este es el señor Peter Behrens, que yo creo, es además el que se inventó la famosa frase de Mies van der Rohe, menos es más. Bueno, el que dijo por primera vez esa frase fue este señor. Es decir, aquí a Mies vamos a darle lo que es de Mies, que ayer es un gran maestro, y ayer lo decían que no era un gran maestro. Para mí es un gran maestro inapelablemente, pero ayer decían que no sé qué, que no sé qué. Bueno, pues yo defiendo a Mies porque es un gran maestro, pero lógicamente el maestro de Mies, es decir, que nadie viene aprendido al mundo. Vale, y con esto quedamos. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que está claro que la forma sigue a la función, y eso supera lo puramente concreto, porque también el pensamiento es una manera de expresión y genera también una forma. Así que, bueno, ahora continuamos con Arantxa y su presentación. Buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien, porque suelo tener la voz bastante potente, así que lo que espero es no gritar. Primero de todo, muchísimas gracias, Pilar, por la invitación, y a la revista Crisis, y felicitar a la organización, porque yo creo que dentro del título de las jornadas, hoy se ha acertado en el reparto de bella, justa y sostenible, porque si bien mis predecesores han tratado sobre la belleza y sobre la justicia también de lo que es el trabajo justo y bien ejecutado y con una disposición del trabajador para ello, yo voy a intentar hablar de sostenibilidad en un ámbito en el que no es tan fácil hablar de ella. Entonces, yo sí tengo diapositivas, que es esta presentación, y espero no extenderme.
El título de la ponencia es Sostenibilidad en espacios comerciales, paradoja u objetivo viable. Y a mí me suele gustar introducir las presentaciones diciendo de qué voy a hablar para que sepáis siempre en qué punto estoy y así cuánto falta para acabar. En primer lugar, voy a tratar sobre los espacios comerciales de los que voy a hablar. Luego haré una breve semblanza de lo que se considera sostenibilidad hoy en día. Luego comentaré por qué considero que este campo puede ser interesante para la investigación de la sostenibilidad o para su mejora o su promoción. Y por último, mencionar en qué sentido la arquitectura considero que puede y debe ser un agente de cambio. En primer lugar, los espacios comerciales. Espacios comerciales desde el punto de vista del pequeño comercio. No me centro en lo que es un edificio comercial, los grandes edificios construidos, porque la singularidad de los espacios comerciales de pequeña dimensión son muchas. Muchos las conocemos todas y yo simplemente voy a hacer un pequeño sumario de estas singularidades. La primera es que los espacios comerciales normalmente son un contenedor de otra cosa. El espacio se concibe para que dentro de su interior pasen cosas y esas cosas normalmente están marcadas por la lógica comercial, es decir, vendemos un producto o vendemos un servicio. Es decir, el espacio construido se pone al servicio de esa actividad que se va a desarrollar en su interior. A continuación, hablar de que es precisamente ese espacio construido no solo es el espacio construido, sino todos los elementos que se utilizan para conseguir ese fin. Y son algunos estos, como la señalética, el mobiliario, los textiles, los revestimientos y ya lo que es la pura construcción. Todo ello se plantea y se define y se trabaja y se construye cuando se habilita un espacio para un nuevo uso comercial. El problema es que estos espacios, que son dos problemas los que voy a hablar ahora, tienen un coste relativo muy elevado. Aquí he puesto un cálculo rápido de que un metro cuadrado de un edificio, de un local comercial puede llegar a ser un 20 o un 50% más caro que un metro cuadrado de un uso residencial. Y la vida útil, lamentablemente, es muy, muy corta. Todos hemos pasado por las ciudades y por los propios centros comerciales observando cómo de un día para otro el comercio que estaba allí ya no lo está y es sustituido por otro. Lo que sería la vocación de permanencia o de eternidad que tiene la arquitectura en su más pura definición o en más pura aspiración, en estos espacios no está ahí. Manda el mercado. Pero ¿por qué entonces merece la pena investigar en hacerlos sostenibles si son espacios que tienen tantos problemas? Pues para empezar, porque los espacios comerciales son espacio de encuentro y reunión, incluso dentro de un gran centro comercial. Incluso allí la gente se encuentra, habla, se reencuentra, comparte y disfruta de momentos que yo creo que cada vez son más necesarios, espacios para estar juntos. Porque en lo que sería el espacio comercial al que me gustaría referirme, pero que no es el mayoritario, que es el comercio de calle, el comercio de barrio, configuran la identidad de la ciudad, que es lo que voy a decir después, pero además proporcionan los servicios en un entorno inmediato. Hablamos de ciudades de 15 minutos, haciendo referencia a en 15 minutos yo puedo llegar a todo lo que necesito, desde el médico hasta el supermercado. Y además de esos servicios, esta es la calle Alfonso, no creo que haga falta que lo diga, pero es una calle comercial y es una calle en la que, por desgracia, hemos visto cómo se está sustituyendo el comercio tradicional por ese comercio uberizado, igual en todas partes, y que hace que no sepamos dentro de poco, si no viéramos la cúpula que está al fondo, si esto es la calle Alfonso o es cualquier otra calle de cualquier otra ciudad. Ese es otro problema del que no voy a hablar hoy. La uberización o la gentrificación es un problema muy serio, pero no es el objeto de mi charla. Por todo esto entiendo que hay un amplio margen de mejora y que además merece la pena trabajar en ello, y es en lo que estoy. La sostenibilidad. ¿Qué entendemos por sostenibilidad? La sostenibilidad durante mucho tiempo era sostenibilidad medioambiental, pero esta definición, que es del informe Brundtland, habla de la sostenibilidad de una forma mucho más amplia. Es satisfacer, voy a leer, lo siento, satisfacer las necesidades del presente, colmando las aspiraciones a una vida mejor sin comprometer el futuro de la sociedad y del planeta. Y por ello de la sostenibilidad hoy en día se habla desde tres ámbitos. Desde el ambiental, que es el tradicional y el que se ha venido investigando desde mediados del siglo XIX, perdón, del XX, como consecuencia de todas las agresiones causadas por la superindustrialización y por la falta de conciencia de los humanos en su actividad sobre el medio ambiente, pero también de la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad social. Y estas tres pilares o tres
bueno, lo voy a decir en inglés, lo voy a decir mal, así que estos 3 pilares de la sostenibilidad se manifiestan también en 3 conceptos como son prosperidad, planeta y personas, y en el encuentro de cada una de estas dimensiones encontramos que 3 objetivos, que es hacer viable, vivible y equitativo nuestro mundo y nuestra sociedad. ¿Por qué la sostenibilidad la vamos a aplicar a los espacios comerciales? ¿Por qué hace falta? Dentro de esta sociedad en la que los espacios comerciales cada vez se marcan más desde marcas grandes y de grandes corporaciones, los criterios que se aplican a la hora de diseñar estos espacios se ajustan de forma metódica y estricta a unos códigos de marca, a unos códigos de un manual de marca, que implican que se utilice exactamente el mismo suelo, y voy a repetirlo, exactamente el mismo suelo, el mismo material de suelo, aquí, en Tokio o en Nueva York, o en Australia o en cualquier sitio que se os pueda ocurrir. He puesto unos ejemplos al azar, pero bueno. Porque además, en estos espacios casi nunca se aprovechan las preexistencias. Se demuele completamente el local y se hace completamente nuevo para implantar nuestra imagen. Porque los costes de estos espacios son desproporcionados. Porque hacemos grandes fachadas con grandes cristaleras que tienen unos vidrios con unos requerimientos térmicos tremendos, porque tenemos que garantizar el confort, pero a su vez también con unos requerimientos de visibilidad máximos, porque se tiene que ver el interior. Tenemos que atraer a la gente hacia el interior. Y además, como tiene que estar la puerta abierta para que entre todo el mundo, instalamos cortinas de aire en la entrada de los comercios para que no tengas ni el mínimo frío cuando entras y te cae ese chorro de aire cuando entras en el Corte Inglés, como ejemplo típico, o en cualquier otro comercio de la ciudad con las puertas abiertas. En teoría hay normativa que regula esto, pero todos sabemos cómo podemos saltárnosla. Los materiales no se eligen porque sean duraderos o porque sean reciclables, porque son materiales puros que no están mezclados, ni tampoco se seleccionan porque sean de proximidad. Hay un ejemplo en esa escalera tan bonita, que no voy a decir a qué marca pertenece, que es una escalera de hormigón traída directamente desde Italia pieza a pieza. Es una escalera que pesa toneladas y para la cual hubo que hacer una cimentación especial en un local. Los costes de transporte, de instalación que implica un elemento así, no tiene para nada en cuenta la sostenibilidad desde ningún punto de vista, ni económica, ni social, ni de ningún tipo, porque esto se ha traído hecho de otro sitio cuando un artesano local podría haber hecho un elemento escultórico y estético igual de hermoso. Y luego además se trabaja con unos plazos extraordinariamente cortos, lo que supone estrés, supone, no voy a decir explotación, pero sí sobreesfuerzos que no tienen sentido y sobre todo costes económicos también muy elevados. ¿Por qué? Pues porque la empresa que implanta su negocio no quiere hacer una obra arquitectónica, lo que quiere es vender cuanto antes, lo que sea, el producto o el servicio. Todo ello hace bastante lógico pensar que habría que trabajar en la sostenibilidad de estos espacios para intentar minorar todo ello. ¿Cómo puede la arquitectura intervenir en este campo como agente de cambio? Desde la industria, desde los años 90, se ha venido trabajando en el ecodiseño, que en principio estaba centrado en aspectos de sostenibilidad, pero que ahora se define mejor como diseño sostenible porque ya tiene esta visión de sostenibilidad en las 3 dimensiones. Se empezaba además a manejar el enfoque de ciclo de vida, considerando que un producto, un servicio, no tiene un momento determinado en el que causa impactos, sino que un producto fabricado hoy con una determinada tecnología puede estar causando impactos tremendos durante toda su vida útil, incluso mucho mayores de los que fueron al fabricarlo, por consumos energéticos, por ejemplo, excesivamente altos, o con emisiones por degradación de materiales, pensemos todos en los amiantos o en otros materiales similares que durante todo su ciclo de vida han causado unos perjuicios a la salud o económicos tremendos. Este enfoque de ciclo de vida, que era un enfoque lineal, viene revisado en los últimos años desde el punto de vista de la circularidad, del reciclaje, de que los ciclos no son cerrados, no son con un punto principal, un punto de inicio y un punto final, sino es un ciclo cerrado. Y estos enfoques de ciclo de vida con este ciclo circular, en el que ya la última etapa, la disposición final, es un punto de reciclaje, reuso o de recuperación, ya se empezó a trabajar a finales del siglo pasado. ¿Qué pasa en la arquitectura?
Pues que hay alguna regulación específica que va en este campo. Como toda la regulación dirigida a la eficiencia energética, se está trabajando mucho y hay ayudas para ello. Se ha regulado el tema de la gestión de los residuos y se intenta o se persigue que esté controlado y además se haga de la mejor forma posible, pero la realidad es que no hay normativa para considerar la sostenibilidad en la construcción de una forma global. No es obligatorio y, por desgracia, mientras no sea obligatorio, esto muchas veces no estará en la agenda. Que hay certificaciones como estas que he puesto aquí, BREEAM, LEED, Passive House, Verde, casi todas son voluntarias. Es verdad que se están empezando a utilizar como argumento de venta, por ejemplo, Passive House, o como argumento de, y me vais a perdonar, de lavado de cara verde o el famoso greenwashing por determinadas empresas. Pero la realidad es que son certificaciones pensadas desde el punto de vista medioambiental y que no tienen esa dimensión global y que a veces el enfoque no es del todo centrado en este ciclo de vida o con una visión holística. En este punto, que no voy a dar soluciones, ¿qué es lo que debe comenzar o en qué creo que la arquitectura puede contribuir? Pues cuando la sostenibilidad nos hace repensar en todo lo que he indicado aquí. A lo mejor hay que pasar de qué construir, sino plantearnos qué es necesario construir o no, y si es, cómo debemos hacerlo, para que lo que construyamos no suponga una carga inasumible para los que vienen detrás. Y esto es todo, no cuento más. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora abrimos un espacio para preguntas y les pido a los ponentes que deis la cara al público. Muy bien, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias por vuestras intervenciones, por vuestras charlas, que yo creo que nos han interesado mucho desde diferentes perspectivas. Pero yo quiero hacer una pregunta a Fernando. Así una pregunta, casi me la hago yo a mí misma también, pero te lo hago a ti. En el tema de la Bauhaus, claro, has expuesto muchísimas cosas, ¿no? Pero hay una cuestión que yo siempre me pregunto, ¿no? La Bauhaus en realidad ha tenido una parte de utopía social, por un lado, porque, por ejemplo, ese sueño de esa eliminación de barreras entre pues, gente, por ejemplo, de bellas artes y artesanías, yo creo que hoy día no se ha conseguido. Yo creo que tampoco se ha conseguido que las construcciones en general pues sean de esa utilidad para el usuario o de esa felicidad que ayer se nombraba dentro de esos espacios donde normalmente habitamos. Pero hay una cosa que me interesa especialmente, que es lo que te quería comentar, preguntar, que yo creo que también tuvo un intento la Bauhaus de acercar un poco la humanización a esa civilización técnica. Y ahora mismo, con todos los temas de la inteligencia artificial que se han estado tratando también estos días, ¿tú crees que en estos momentos estamos dispuestos o queremos o nos interesa dar o abrir una ventana para ver esa humanización de la tecnología? Porque últimamente he estado en unas conferencias que hemos estado dando sobre inteligencia artificial y en principio hay un rechazo total por parte de la comunidad de artistas, muchísimo más, porque incluso hay comunidades de artistas que lo están rechazando, están prohibiendo subir imágenes creadas por inteligencia artificial. Pero vamos, yo lo que te pregunto, ¿tú crees que la tecnología podemos darle esa parte de humanización y que sea realmente útil para las personas y para el ser humano? En eso centro mi pregunta.
Bueno, pues vamos a ver. Es decir, el mundo hacia el que vamos es un mundo perverso. Lamentablemente, el otro día vi un reportaje que por eso me ha saltado la chispa sobre los paraísos fiscales. O sea, lo que deben al país, porque era un reportaje francés que venía subtitulado, que lo recomiendo. Ahora luego os voy a decir el título ya, si queréis, porque es una pasada. Es decir, entonces, en ese reportaje se ve como la Comunidad Económica Europea lleva desde el año 75 hablando de los paraísos fiscales, los vamos a detener, esto hay que pararlo, da igual quién esté, todos van a parar los paraísos fiscales y realmente no se paran los paraísos fiscales. Es decir, le llaman las empresas outsider, es decir, las empresas que hay, 50.000 empresas outsider hay en Luxemburgo. Entonces están muy contentos porque al menos el dinero se ha quedado en Europa y no está en las Islas Vírgenes o en las Caimán. Entonces, es decir, es un auténtico desastre. Si no paga impuestos las grandes corporaciones, si Amazon podía repartir 115.000 euros, si no recuerdo el dato, a sus 86.000 operarios, sin disminuir lo que tenían las ganancias que tenía Jeff Bezos antes de que acabara el año, es decir, si estamos hablando de esos desequilibrios tan bestiales y lo que hemos dicho, la deuda, o sea, lo que están robando a Francia son 100.000 millones de euros, 100.000 millones que te pones a escribir ceros y no acabas. Es decir, entonces el reportaje se lo cuenta, os lo voy a decir para no decir solo el pecado y no decir el pecador, o como sea esa frase, porque se lo mandé ayer a unos amigos. Es decir, el reportaje se llama Cóbrame si puedes. Se llama el reportaje, Cóbrame si puedes. Yo lo vi en Filmin. Bueno, bien, pero que no he venido a hablar de eso. Vamos a ver, entonces, la racionalización de la que se habla sobre la Bauhaus, la razón de la Bauhaus no es más que humanización de la Bauhaus. Es decir, es poner a la persona por delante de la máquina. Es hacer que todos tengamos una actitud de respeto a los demás, es generar una sociedad. Si esta escuela funcionó fue porque sus profesores eran personas no solo conocedores del oficio, sino personas nobles, leales y capaces de servir y tener la arquitectura, ondeando la arquitectura, pero capaz de defender cualquier otra cosa, pero es decir, porque son personas pero lo que ocurre es que ahora, pues yo no sé dónde están, es decir, vamos que están, a verlas haylas, pero joder, pero hay todo, es decir, por ejemplo, el tema, es decir, ahora, por ejemplo, por decir una empresa en Zaragoza que está haciendo viviendas Passive House Lobe, las cobra como si fuera eso jamón serrano, joder, pues es que es decir, es una empresa que va a ganar muchísimo dinero, toda la gente que compra sus viviendas va a estar hipotecados con unos bancos que están pidiendo unas hipotecas bárbaras, porque es que los porcentajes de ahora, es que está el 4 el interés, coño, pero es que en nuestra época estaba el 8, pero es que el 4 de ahora es distinto, porque han cambiado los parámetros de qué es un 2% y un 3%, que nadie lo sabe, porque la fórmula es así. Entonces, es una especie de locura temeraria. Entonces, que se va a producir un cambio. Hay un intento en Europa, que es la New Bauhaus europea, que pretende, pues eso, conciliar todos estos, coger por así decir, ya no digo más, es decir, coger el pozo de la Bauhaus e intentar ponerlo a funcionar. Pero claro, es que la propia Comunidad Económica Europea, según el reportaje del señor francés que hizo esto de los fondos, parece que es un poco tipo broma. Entonces ahora nos están haciendo, es decir, nos están haciendo desmontar nuestras casas, lo que decimos de la sostenibilidad, quitar estas ventanas, poner esto no sé qué, hacer envolventes térmicas, hacer no sé qué, quitar todos vuestros coches, coño, para compraros unos de pilas o eléctricos. Joder, ¿nos irá mejor que arreglemos los que tenemos? Que hacer un coche vale mucho dinero, hay mucha chapa invertida, mucha payel, mucho no sé qué, mucho plástico para no sé qué, pues cámbiame, hágame usted un invento para que me cojan este motor y me pongan unas pilas, unas baterías ahí, pero eso no interesa a la industria. Entonces, es decir, nos venden, ahora, no sé, en fin, nos van metiendo con rueda de molino todo. Lógicamente, todo nos gusta la tecnología. Es decir, por ejemplo, lo que nos mandaste a hacer, yo iba muy mal de tiempo y lo he hecho esto está, el descrito que hay en el texto, ese lo hice con ChatGPT, porque digo, no me da tiempo, me había liado con otra cosa y digo, hostia, que hay que entregar esto. Y me puse con el ChatGPT y está horrible. Luego sí que me lo he estudiado para la charla, pero ahí no sabía nada. Entonces, yo qué sé, sale lo que sale 14 veces repetir una cosa. Es decir, pues yo qué sé, es decir, que la gente se tira de eso. Lógicamente, yo qué sé, es lo que hay. Quería decir aquí lo que decía Klee, que es como quería yo acabar. Klee nos previene constantemente con su pintura que el acto inicial de elección de donde procede todo proyecto no puede nunca darse desde el exterior o repetirse pasivamente. Que es que repite pasivamente todo un montón de cosas. Es decir, es que todo el mundo hace una cosa y ya como de molde todos, venga, y hago más, que lo vendo bien, hombre, por Dios. Repetirse pasivamente.
viviendas como churros, venga, esta, otra igual. Y dices, por Dios, hombre, que la ciudad ha sido más bonita, sino que debe renovarse cada vez empleando los recursos más íntimos de la personalidad. Es decir, tienes que construir cada cosa, coño, involúcrate, que genere, es decir, que no es Soria lo mismo que Zaragoza, yo qué sé, ¿sabes? Los modelos que estamos cogiendo aquí son modelos de Alemania, es decir, si todo Valdespartera, por ejemplo, con sus cristaleras al sur, coño, si Zaragoza, que estamos en un desierto, ese modelo hubiera funcionado, la tradición ya no lo hubiera demostrado y tendríamos galerías como en La Coruña o como en Asturias. Pero cuando aquí no hay galerías orientadas así, es porque la tradición nos ha dicho no pongan ustedes galerías al sur, porque es que no funciona eso. Entonces, pero vienen con el modelo alemán, que allí hay otro sol, otra orientación, otro no sé qué, y te lo implantan aquí y dices, pero por Dios, que esto no va aquí, que la tradición nos lo ha negado. Perdón. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Sí, ya, un momento. Hola, gracias. Bueno, yo no soy del grupo de arquitectos, o sea, yo soy la parte que el ciudadano que observa y analiza la arquitectura contemporánea, ¿no? Muchas veces, paseando por la ciudad, nos hacemos siempre preguntas, ¿no? Todos. Últimamente observo en las actuaciones que hay urbanísticas, y aquí voy a la parte de sostenibilidad, el tratamiento de los parques, de las plazas. Hoy por hoy es sostenible lo que se está haciendo. ¿No sería mejor que esos espacios los tratara o se hiciera a la vez con el trabajo y el apoyo y el asesoramiento de un naturalista, de un paisajista, de alguien que entienda de verdad de la naturaleza en este momento? ¿No es más lógico que un árbol tenga debajo tierra que se pueda humedecer que no cemento? ¿Por qué se está recayendo en algo que ya es obsoleto? Me pregunto. Yo no lo entiendo. Bueno, por alusiones directas, además. Tienes toda la razón. Si algo tiene la sostenibilidad o la ciudad, que yo creo que es el objeto último de tu pregunta, es que la ciudad es de todos y la ciudad da para todos. Y si tienes que diseñar un parque, tendrás que hablar con alguien que conozca de árboles, del clima, que conozca a los vecinos. Es importante y fundamental tener en cuenta a la sociedad que luego va a disfrutar ese parque, que conozca qué materiales funcionan y cuáles no. Las famosas anécdotas sobre el suelo que ha quitado Calatrava en no sé cuántas pasarelas porque no se dio cuenta de que llovía y resbalaba. Que no se coloquen determinados materiales en determinadas ciudades, que se aprenda de la tradición. Y todo eso, muchas veces, como se hace desde una lógica que tiene que ver con una visión cerrada del urbanismo o de la arquitectura, deja fuera visiones necesarias. Entonces, cualquier diseño, cualquier diseño, tanto en arquitectura como yo creo en otros ámbitos, necesita de muchas disciplinas. Pero de verdad, no esto de equipo multidisciplinar en el que hay mucha gente firmando y uno que se lo lleva crudo, hablando pronto y mal. Tiene que participar muchos profesionales diferentes para sacar adelante proyectos coherentes y lógicos. Porque si no va a pasar con esas plazas lo que ha pasado con los locales, que dentro de 10 años la levantaremos de nuevo para colocar un suelo que funcione, unas macetas que tengan sentido, con plantas que realmente vayan allí. Nos plantearemos si tenemos que plantar césped para estar regándolo, o si lo que tiene que haber es una tierra que no salga volando con el aire. Yo siempre que veo los parterres me estoy yendo de tema completamente, pero bueno, los parterres con canto rodado muy pequeño, que camino a la estación de Licias ya se están sin piedras porque hay que reponerlas porque se las lleva el aire. Entonces, ¿tiene sentido que solo pensemos desde una lógica de construcción, de vamos a echar más hormigón? No, vamos a reflexionar sobre los espacios, vamos a pedir ayuda a los que saben. Estoy de acuerdo contigo, no tiene sentido. Y además creo que sabemos de qué plaza hablas. Hay varias. Pero, tenemos parques, vertientes, plazas, pero bueno, son ejemplos que se han repetido a lo largo. Sí. Porque en esta ciudad ha habido puntos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero al final, ahora, en este momento, la realidad es que es fácil, recién inaugurado,
la lógica de la sostenibilidad y de esta colaboración multidisciplinar muchas veces, por desgracia, no está detrás de estas intervenciones. Hay otras lógicas. Y eso es lo que yo quería, la económica fundamentalmente, pero bueno, eso es lo que yo... Vale. Gracias. ¿Sí? Sí, mira, yo os quería preguntar vuestra opinión sobre el crecimiento de las ciudades, de qué modo crecen, fijándonos en la nuestra. Tenemos un casco histórico vacío de personas que cada vez se van más a vivir a barrios que se construyen. Tenemos bloques enteros vacíos que tendrán propietarios, ¿verdad? Propietarios que no les importa tenerlos vacíos. Entonces, puede ser sostenible construir en las afueras, construir y construir y construir, mientras hay un casco histórico cada vez más vacío o convertido en un lugar de turistas. Y por otro lado, a la hora de rehabilitar o de hacer los cascos históricos habitables para todo el mundo, ¿consideráis, cuál es vuestra opinión? ¿Consideráis que se ha de mantener... No es una trampa mantener una fachada como un telón de un teatro donde todo lo que hay detrás es falso? ¿O no es una mentira esperar a que se hundan varias casas para construir una entera cuando han sido varias casas? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a San Pablo, ¿no? ¿Sabéis de lo que hablo? Donde eran casas estrechas, largas, etcétera, etcétera, ¿no? Te estás esperando a que se hundan varias para hacer. Y en el caso de que haya un solar, ¿es mejor hacer esto que a mí... Bueno, esto de, bueno, tantas fachadas a tantos metros, ¿no? Con los balcones y cumples con esta estética decimonónica, ¿no? ¿O es mejor hacer un código de barras, este edificio que conocemos así, que rompe totalmente? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿No? Gracias. El problema es que yo no soy arquitecto, como dije antes, ¿no? Pero vamos, sí. Yo lo que observo, antes se comentó, ¿no?, de que los cascos, bueno, como ocurre aquí, los cascos antiguos, se están convirtiendo directamente en modelos que se repiten en cualquier sitio. O sea, yo he ido a Málaga, vaya donde vayas, encuentras las mismas tiendas, las mismas cosas, las mismas... ¿Por qué? Porque evidentemente hay un problema de dinero por detrás. Es decir, son cascos realmente donde la gente fundamentalmente más que vivir pasea, más que para vivir, y por lo tanto donde se ponen comercios que lo que buscan es sacar dinero, ¿no? Y claro, imagino que reformar esos locales para poder vivir de la forma cómoda cuesta más que hacerse una casa fuera. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Pero quizá, repito, como arquitecto quizá mejor te pueden contestar ellos, ¿no? Sí. Vamos a ver, hay ejemplos como precisamente Leonardo Benévolo, el autor de la historia de la arquitectura moderna que empezaba a contaros un poco. Este señor revitalizó el casco histórico de Bolonia. Entonces, el casco histórico de Bolonia es paradigmático porque mantuvo a la población residente y rehabilitó todas las almendras de ese casco medieval de Bolonia. Entonces hizo una operación que se ha considerado, es decir, el ayuntamiento era un ayuntamiento bastante, por así decir, permisivo en ese sentido, es decir, o sea, un ayuntamiento muy interesante para que cuadrara políticamente la situación y se pudo llegar a esa conciliación. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en Zaragoza? En Zaragoza, es decir, hay una gran parte del casco histórico que pertenece a un señor que se llama Peymar, es decir, que es el propietario de grandes suelos. Es el punto de la ciudad donde más, es decir, hay puntos, por así decir, que son más álgidos, con la Plaza de España, que es lo más caro de Zaragoza, junto con la zona del Corte Inglés, y luego San Pablo, por ejemplo, que es lo más barato de todo. Es decir, entonces estos especuladores pues están esperando a que eso tenga otro tipo de, es decir, otro tipo de costos para programar ahí a hacer sus viviendas. La operación municipal que hizo Iñaki Alday, el que estuve escuchando el otro día, y tengo aquí un dibujo suyo, Iñaki Alday con Margarita Jover, hicieron la intervención en la calle de las Armas con eso. Es decir, lo que se consigue con esto, por así decir, es meter un modelo moderno
dentro de un casco, es decir, dentro de un casco histórico. Estas operaciones son complejas y en los sitios estos, por así decir, lo que se suele hacer es mantener la parcelación medieval. Es decir, entonces tú tienes que seguir construyendo en esas parcelitas que ha lotificado el caserío. Es decir, entonces mantienes realmente la esencia de lo que ocurre. Si lo que haces es fachadismo, lo que comentas, es decir, si dejas solo esto, tiras todo lo demás y construyes una cosa que no tiene nada que ver con la parcelación medieval, pues entonces ya estás haciendo un pan con unas hostias. Es decir, o eres realmente moderno, como fue Iñaki Alda allí, o el ayuntamiento que promovió esas viviendas, dijeron, bueno, pues aquí esto vamos a hacer este edificio. Igual, es decir, el ejemplo más paradigmático es el que hace Rogers y Piano con el Pompidou de París. Es decir, eso era un trozo de casco histórico y se coge, se tira y se hace un elemento nuevo, absolutamente potente y virtuoso en su geometría y en su apuesta, por así decir, por todo. Y entonces, pues bueno, pues metes un edificio nuevo. Entonces, estas otras medias tintas te dicen, no, pues dejo la fachada, pongo lo de atrás, vas por la calle San Pablo, por no sé qué, y vas viendo un edificio nuevo, otro no sé qué. Entonces, son operaciones más bien cobardes, es decir, porque ni son realmente conservadoras del patrimonio histórico. El patrimonio histórico es una lotificación de lote medieval y por lo tanto tienes que respetarlo. Si no lo respetas eso, lo demás es mentira, lo demás es trampantojo y es teatrero, como tú dices. En la misma línea de lo que estaba comentando, precisamente estas fachadas que se mantienen se podrían repensar de la mano de geometrías y de técnicas de diseño que son conocidas y son tradicionales. O sea que hay muchas formas de enfocar eso de formas menos cobardes. ¿Por qué la ciudad se hace hacia afuera? Porque es más fácil. ¿Es más sostenible? No. Tienes que llevar los servicios hasta esas zonas. Tienes que crear nuevas infraestructuras. Vamos a vaciar los colegios del casco histórico para tener la necesidad de hacer otros colegios en otras zonas en los que no los había. La rehabilitación de los cascos y de los centros históricos, además, es una riqueza histórica, cultural. Es que no hay ninguna duda en ese sentido. Pero hay que tener valor para actuar. Hay que tener valor y las ideas claras. Y en el urbanismo yo creo que tenemos un problema serio que hay en otros muchos campos, que es que no hay tiempo muchas veces para hacer las cosas. 4 años de legislatura, entre el ponte bien, estate quieto y ay que me voy, son 2 años de tomar decisiones. Entonces, o tenemos ahora voy a hacer un alegato que no viene al caso probablemente, pero o tenemos un poco de seriedad en cómo afrontamos las cosas y mantenemos equipos estables, haciendo apuestas claras por revitalizar y que el movimiento o el vaivén político no afecte a esos grupos de trabajo, o vamos a estar dando bandazos en las actuaciones que planteemos. Una apuesta como la que se hace en Francia por la educación, que no es un tema político y está consensuado en todos los partidos, se podría plantear en muchos otros aspectos y en muchos otros países. Ahí lo dejo, no sé si interesa. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes, gracias por las intervenciones. Son dos. En primer lugar, en la primera de las intervenciones, Jesús, la cuestión sagrada me ha empachado. Perdona que lo diga así, me ha empachado. Quiero decir que aunque estamos en Zaragoza y la Virgen del Pilar baja todos los días, y yo he estado dando clases de física y me decía a los alumnos, bueno, magnífico, ¿ves? Ahora conseguimos que el arzobispo de Zaragoza baje aquí a la Virgen del Pilar en un momento. Bueno, pero me ha dado la sensación de que conviertes toda la geometría en sagrada. La geometría antigua, toda la geometría en sagrada. Yo creo que Euclides, los elementos de Euclides, no es un libro que haya, como puede ser el Corán o como pueden ser los 10 mandamientos, que haya sido dictado por Dios. Yo creo que la palabra sagrada tiene mucha importancia y la elección del lenguaje es importante. Geometría sagrada. En estos tiempos hay otro libro también que se titula como el tuyo, Geometría Sagrada, de Meavilla, que además es pedagogo. Entonces a mí cuando lo vi en el mercado me rechinó tanto
lo de que fuera pedagógico ponerle un libro Geometría Sagrada. Pero bueno, aparte de eso, que me duele, en la cuestión de patrimonio, antes has comentado, Arantxa, que para ciertas cosas de conservación no hay leyes, no hay normativa en algunas. Entonces, se cumple o no se cumple. Pero en el caso del patrimonio sí que hay leyes. Hay leyes, y está la 3 de 1999, y no se cumple. Es decir, que todo lo que está diciendo de patrimonio, de casas, de tal y cual, las leyes están, pero nadie las hace cumplir. Entonces estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pues como es el político tal y ahora está en la Diputación tal, que es el grupo, y el otro que también es del grupo en la Diputación General, pues aquí resulta que el mismo que tiene que hacer aplicar las leyes es el que incumple las leyes. Y estamos muy acostumbrados a que los propios edificios oficiales en cascos históricos incumplan todas las leyes de patrimonio. Y entonces, ¿cómo un particular las va a cumplir? ¿Cómo le puedes exigir a un particular que las cumpla? Cuando los estamentos oficiales hacen lo que, bueno, aberraciones completas en medios casos antiguos. Pero la ley existe, está ahí. Entonces, yo creo que es un deber democrático dejar de decir, es que como este es amigo de tal o tal, no hay que, como que no lo cumple, yo tampoco lo cumplo, y empezar por democracia a que en patrimonio se cumpla la ley 3 de 1999. Bueno, en primer lugar, lamento que te haya empachado el tema de la geometría sagrada. Hay que tener en cuenta que precisamente hoy lo que hablaba es de eso. Por eso me he centrado precisamente en la geometría sagrada, no en Euclides o en otros o en Pitágoras o lo que fuese, ¿no? Segundo, distinguir, lo dije al principio, pero si no quedó claro, hay que distinguir claramente entre lo que entendemos por sagrado y lo que entendemos por religioso. Son dos cosas totalmente distintas. Lo sagrado, o sea, lo religioso es el dogma, lo religioso es una serie de rituales, es una cosa que tiene mucho que ver con un montón de guerras que hemos sufrido y seguimos sufriendo. Lo sagrado, sin embargo, tiene que ver con lo espiritual, con aquello que es trascendente al ser humano. Y la arquitectura, si bien es evidente que en una gran medida ha sido un recurso para tener un cobijo, es evidente, no se ha limitado solamente a eso. La arquitectura ha pretendido, por lo menos en el pasado, durante muchos siglos, miles de años, ha pretendido ser un sitio donde las fuerzas celestes pudiesen directamente manifestarse en la materia. Y para que esas fuerzas, por eso lo dice, por ejemplo, Hermes Trismegisto en sus libros, etcétera, ¿no? Cuando habla de Egipto y etcétera. Y entonces, para que esto ocurra, para que esas fuerzas, claro, si no creemos en las fuerzas divinas, pues entonces ya no hay por qué seguir adelante, ¿no? Pero quien crea en ello y crea que en estos espacios se pueden de alguna manera sintetizar o conglomerar estas fuerzas, es evidente que para que esto ocurra, las proporciones, la forma que está construida, los materiales, en fin, todo esto influye perfectamente en que esas fuerzas se puedan manifestar ahí. Esa es la geometría sagrada, no la geometría de Euclides, que no está en contra, simplemente es otro concepto distinto. Y yo lo que comentaba en la charla es que evidentemente hoy en día se ha perdido ese concepto. Por las necesidades, es decir, había que construir muy rápido, había que construir barato, había que construir de mil formas distintas que de alguna manera, y sobre todo había que construir de una forma que se desvinculaba de la tradición. Y si ha llegado, pues como antes me parece que dijo, pues a cajas, ¿no? Vivimos en muchas cajas que, bueno, pues sí, vamos a ver, no tenemos frío, no tenemos tal, pero evidentemente es un espacio que no es trascendente, no apoya la trascendencia. La geometría sagrada lo que busca es la trascendencia, de que tú en ese espacio realmente, no me dice que te conviertas en un santo, ni mucho menos, pero sí que vivas como un verdadero ser humano. Y eso es un poco la geometría sagrada con todos sus planteamientos. Y esto hoy en día se ha perdido, en mi opinión, y creo que sería muy interesante volver a recuperarlo. Eso es un poco lo que tenía que decir al respecto. En lo que respecta a mí, primero disculparme, no pretendía decir, y si lo he dicho ha sido un gazapo, que no existe legislación de patrimonio. Lo que he querido decir es que no existe, que lo que no existe es una normativa
específica de sostenibilidad en el ámbito de la arquitectura. Cuando he hablado antes de los equipos de patrimonio y de la falta de tiempo para gestionarlo, hay normativa, hay legislación. Creo que somos el país de Europa con más legislación. Esto es la típica cosa que no puedo apoyar ahora mismo con datos, pero desde el Colegio de Arquitectos, cuando teníamos un centro de estudios, había una persona muy docta que nos mandó en un momento dado una circular listando toda la normativa teórica de aplicación en nuestro campo y aclarándonos que 3 vidas no daban para conocerla toda. Así que intentáramos ajustar nuestra actuación en lo posible a la legislación que entraba dentro de nuestro ámbito de actuación. Entonces, sí hay normativa de patrimonio, sí hay una normativa que cumplir. Habría que ver cómo es esa normativa, si se ajusta a las necesidades reales, porque muchas veces, por desgracia, las normativas se importan de otros sitios y se aplican sin reflexión, pues porque hay que cumplir una directiva europea y hay que transponerla y no sabemos cómo, pues a todo correr. A eso me refería. Disculpa si he generado confusión. ¿Tenemos otra pregunta? Hola. Buenas tardes. Yo querría preguntarle a Jesús una cuestión que a mí personalmente yo he experimentado, y entonces yo no sé si cuando alguien proyecta un edificio, si tiene en cuenta las proporciones, lo que van a ocasionar en el ser humano. Voy a poner mis vivencias personales. Cuando yo fui a San Pedro del Vaticano y me puse allí debajo de la gran cúpula, me sentí de lo más miserable, de lo más hormiga, de lo más rastrero, me sentí fatal. Algo que no me había ocurrido nunca en ninguna de las iglesias y ni ninguno de los edificios. Puedo poner, por ejemplo, el Coliseo de Roma, el Coliseo, el que has nombrado antes, que ha salido, el Panteón, que es una maravilla de edificio. Yo no me sentí, bueno, me quedé maravillada, ¿no? Y por poner un edificio también religioso, Santiago de Compostela, yo voy a la Catedral de Santiago y me maravilla lo bien que me siento dentro de la catedral. No soy practicante, pero yo voy a Santiago siempre, todos los veranos, al interior de la catedral, porque me siento bien, porque las proporciones es que son las mías. Pero a San Pedro del Vaticano pienso que no volveré más, porque para sentirme así, la verdad, que se lo pongan en sal. Bueno, nada más. La pregunta es, ¿tienen en cuenta las proporciones, el efecto que pueden causar? Sí, en la antigüedad, por supuesto. Digo en la antigüedad. De hecho, en Roma, en Grecia, en fin, lo primero que se hacía siempre antes de construir era un ligur, en fin, una persona que incluso miraba el terreno, las corrientes subterráneas, las corrientes telúricas que había directamente, porque las corrientes telúricas funcionan. Hoy en día hay un montón, claro, eso sería otro campo, hay un montón de casas que están enfermas, literalmente, que uno enferma en esa casa. Y luego, si hacemos una caja, que es una caja de Faraday, con elementos de cemento y elementos directamente eléctricos y elementos de metal, pues estamos creando un campo magnético que va contra la propia vida. O sea que hay muchos elementos que son realmente negativos para la vida. Antiguamente esto se tenía muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se buscaba la trascendencia, que es lo que he dicho, ¿no? Y entonces cuando uno va a una arquitectura como la que usted dijo, y yo he tenido la suerte, por ejemplo, de ver Santo Domingo de la Calzada, la catedral vacía, porque se estaba restaurando. Y claro, cuando uno entra en un espacio de ese tipo, siente una vibración especial. Está una catedral de Vitoria que la estaban restaurando vacía. Y cuando uno lo ve, la propia fuerza que hay ahí se nota. ¿Qué ocurre? Que incluso en la iglesia que usted comenta, en este caso, claro, que es el problema de muchas catedrales, después han sido ornamentadas por la Iglesia Católica con un montón de elementos que son ajenos totalmente al inicio y al origen de esa catedral. Y esos ornamentos en gran medida hacen que se pierda el influjo de esta catedral, de estas fuerzas, se pierdan. Por eso a mí me encantan las iglesias románicas, a ser posible pequeñas y a ser posible que no se ejerza la liturgia en ellas, ¿no? Porque sí que se percibe estas influencias. ¿Por qué? Porque en su origen sí que fue muy tenido en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Hoy en día, por desgracia, precisamente por desconocimiento de los arquitectos, de la gran mayoría de arquitectos, estos temas no interesan, estos temas no se enseñan, estos temas no se venden. Normalmente cuando uno compra una casa, dice, no, hazme una casa que sea con construcción sagrada. No se lo pide, ¿no? Por lo tanto, claro, esto hace que el arquitecto tenga que vivir, tenga que comer y no le interesen, o por lo menos no aplique estos.
¿Tiene que cambiar las cosas? Pues seguramente debería cambiar. Pero en su origen, efectivamente, estos edificios que usted dice, que ha citado algunos de los que la geometría sagrada es más evidente, pues evidentemente se tenía muy en cuenta. No sé si alguien quiere... Estamos llegando ya al final de esta interesantísima tarde-noche, y podríamos hacer una pregunta más. Muy bien. Con respecto a la integración en el paisaje, ¿qué es más sostenible? ¿Construir en extensión o construir en altura? Es decir, ¿limitamos la altura para conseguir una mayor sostenibilidad o mantenemos la altura? ¿Qué tal si limitamos el tamaño de las ciudades? O sea, el problema es que una megalópolis no es vivible. La ciudad de 15 minutos no se puede hacer con 8 millones de habitantes. Se puede hacer, pero en pequeños nódulos y en pequeños barrios que funcionen, pero no como gran ciudad. El planteamiento probablemente no sea, es un poco lo que planteaba al final, no es crecer, vamos a plantearnos cómo queremos vivir. ¿Pero en la misma población en altura o la misma población en extensión y limitamos la altura? Los servicios pueden gestionarse de diferente forma. Se gestionan de diferente forma. Si integramos cada uno de los elementos más dentro del paisaje, podremos obtener mayor sostenibilidad. Depende. Es que todo depende. Hay corrientes en urbanismo en los dos sentidos. Hay corrientes y además yo creo que en esto casi Diana es la que mejor lo puede responder. No, pero hay corrientes en los dos sentidos. Hay corrientes que hablan de que una integración en la naturaleza con una urbanización extendida y una buena planificación de los recursos y de las redes de distribución pueden permitir una forma de habitar muy sostenible, pero no como se está haciendo actualmente con suburbios vinculados a una megalópolis que sirve a esas, que son como grandes ramificaciones de un núcleo que cada vez es más insostenible. Entonces, depende de cómo se plantee. Cualquier modelo puede ser bueno o malo, porque uno tiene ventajas y otro desventajas. Yo creo que de verdad que tu respuesta casi es la mejor. No, realmente el decir que algo es mejor que otro es una mentira que ya todos conocemos, ¿no? Lo que realmente puede dar una solución es poder integrar de manera consciente las diferentes condicionantes, integrarlas en un modelo que dé resultado favorable a quienes lo habitan. Y como dice Arantxa, es complejo, son procesos complejos, porque aquí tiene que ver mucho la conciencia del ser humano. ¿Y el coste? Lo que pasa es que cuando somos conscientes del coste, entonces podremos dar soluciones sostenibles. Pero el tema siempre es un tema de conciencia, es un tema de cómo podemos lograr dar soluciones para las necesidades del ser humano y cómo esas soluciones son bellas, justas y sostenibles. Y esto no es un ejercicio fácil, porque claro, como hay tantos condicionantes que vienen, yo noto que el público está de alguna manera molesto con las situaciones que vivimos, y es lógico y es justo estar molesto también, pero de lo que se trata es de buscar, de cambiar el chip primero, entre pocos, ir cambiando un poco esa conciencia de cómo acercarnos, de cómo aproximarnos a las soluciones arquitectónicas, y paso a paso poder dar la posibilidad de que podamos tener opciones más justas y sostenibles, ¿no? Pero no es una ecuación que sepamos ya y que la podamos dar, porque esto tiene que ver con el desarrollo de nosotros como humanidad. Y además, perdona, es que justo ahora has mencionado, ¿el coste es el coste de hoy o es el coste proyectado en toda la vida útil de lo que hagamos? Por eso es complejo, porque si yo miro lo que cuesta
una cosa hoy, pero no miro las consecuencias que va a tener en el futuro, en estas 3 dimensiones que se está metiendo, en muchos estudios se mete una 4ª dimensión que es la cultura. Dentro de la sostenibilidad ya se empieza a considerar la cultura como un 4º ámbito necesario, ¿vale? Aquí estamos promoviendo eso. Entonces, es difícil decirlo porque el análisis es complejísimo y nos implica de formas muy, muy amplias. Bien, pues ya. Muy bien. Pues les agradecemos a cada uno de los ponentes su participación en esta ponencia, en esta reunión. Y tenemos... Bueno, pues ya terminamos. Ha sido una tarde estupenda. Yo, para mí, habéis estado fenómeno los 3 y además cosas muy interesantes. Yo pienso siempre que todo va como muy rápido, ¿no? Quizás es mi sensación, porque a mí me hubiese apetecido pues poder estar aquí más tiempo, pero el horario de aquí del centro es este y tenemos que amoldarnos. Pues muchas gracias a las 3 personas también, a todas las personas del público que estáis aquí, que estuvisteis ayer, a todos mis compañeros y compañeras de Crisis que también nos acompañan hoy aquí. Y ahora os vamos a hacer un pequeño obsequio muy pequeñito de parte de la revista Crisis y de Dial Ediciones. Compañero Tomás os hace entrega de... Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Pues lo que os estaba comentando Tomás es que siempre nos vamos a cenar después de... Pero tenemos a todos los compañeros en cuadro, están todos enfermos y enfermas. Entonces estamos aquí, Pedro Luis, Izaskun, Mari Carmen Gascón y Paco Serón. Y bueno, luego está también Pepa Clavería, pero que estamos en cuadro. Pues gracias igualmente. Gracias. Se ha apagado.
también una laminilla de 8 partituras, que hay una lámina de 8 partituras dentro de la revista, y te lo digo para que... con algunos de vosotros, ¿vale? Y pues he estado 10 años ¿vale? Que se decía pues ahora sí, yo terminé la tesis doctoral y el primer año que tenía tesis doctoral fui a renovar una plaza de asociado y fue la bueno, pues no, pero quiere que me gusta contarlo, pero no voy a tarde ya y me gusta contarlo porque que yo he venido a disfrutar hoy y me ha parecido alucinante las 3 cosas. Porque yo estoy acostumbrada al colegio a contar mi rollo de organización ayer, que también, porque estaba con el mexicano Colao, el otro Jorge le dio Colao, o sea, fue muy divertido porque yo iba a contar mi historia, intentando contarle el cuchillo de belleza, ¿vale? Entonces, pues yo tuve la idea de hoy también. Yo los digo porque hemos hecho ayer de la práctica como ayer, ¿vale? La práctica, pero también de crítica y de vale, estás que lo eres también. Vale.